Hola, buenos días. Confirmarme que se me escucha, porfi. Vale, bueno, entiendo que se me escucha. Si alguien no me escucha, vale, gracias. Creo que hay un desfase entre que yo os pregunto y me podéis contestar. Vale, bueno, como ya os estáis conectando alguno, vamos a empezar. Bienvenidos a la segunda semana de directos ya. Hoy vamos a hablar de las emociones y os voy a dar una fórmula para aprender a identificarlas. Las emociones, no sé si tenéis alguna definición de emociones, son respuestas psicofisiológicas que da nuestro cuerpo y que damos nosotros ante ciertas situaciones, experiencias, personas, objetos, etc. Estas emociones nos informan de lo que significan esas cosas para nosotros. Es por eso que, aunque las emociones son las mismas para todos, dos personas responden de manera diferente, es decir, viven y expresan emociones diferentes ante una misma situación. Un ejemplo claro ante esto son los parques de atracciones. Puede que a muchos de vosotros os gusten las atracciones, ¿vale? A mí me dan muchísimo miedo. En el momento en el que una persona se monta en una atracción y espera divertirse, si yo me montase en esa misma atracción, estaría asustadísima. Eso es una diferencia entre la emoción que vive esa persona y la que estoy viviendo yo. Por esto mismo, las emociones tampoco son buenas o malas, positivas o negativas, sino que nos ayudan más o menos a adaptarnos a una situación en concreto. Por ello, irán cambiando dependiendo de la persona y la situación. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a todas las situaciones de nuestra vida, entre ellas el deporte. Cada una tiene su utilidad. Ahora voy a hablaros de 5 emociones básicas. Las emociones básicas son aquellas de las que salen todas las demás. El resto de emociones son una mezcla o un grado más o menos de estas emociones básicas. Las emociones básicas ya las conoceréis, pero las vamos a comentar. La primera es la alegría, ¿vale? Antes de empezar a hablaros de ellas, yo tengo un símbolo para identificar cada emoción y os los iré comentando. Luego entenderéis para qué sirven estos símbolos, ¿vale? La primera es la alegría. ¿Para qué nos sirve la alegría? Nos da información sobre aquellas cosas que nos generan placer y que nos hacen sentir bien. Para mí, en mi símbolo para la alegría es energía y yo la represento con un rayo. La tristeza. La tristeza nos da información sobre aquellas cosas que nos duelen. Nos ayuda a enfrentar ese dolor, nos ayuda a aprender y a valorar más aquellas cosas que nos provocan alegría. Para mí la tristeza es agua y la represento con una gota. La ira, el enfado. El enfado, la ira también nos da información sobre aquellas cosas que nos duelen. Pero además nos da información sobre aquellas cosas que percibimos como injustas, nos ayuda a proteger nuestro amor propio y es una fuente muy alta de energía. Para mí la ira es un grito y así la represento. El miedo. El miedo es una emoción que nos protege. Nos protege de aquellas situaciones, cosas, personas que nos suponen una amenaza o que nosotros estamos interpretando como una amenaza. Para mí el miedo es oscuridad y lo represento con un manchurrón negro. Y por último, el amor. El amor nos enseña y nos dice qué cosas valoramos y nos enseña a cuidar esas cosas. Para mí el amor es todo lo contrario, es luz y lo represento con una bombilla encendida. Vale.
Ahora lo primero que os voy a pedir, para que lo hagáis luego, es que reflexionéis sobre estas 5 emociones y que busquéis con qué símbolo la identificaríais vosotros. Yo os he hablado del rayo, de una gota, de un grito, de un manchurrón negro y de una bombilla encendida. Pero para vosotros tendrán un símbolo diferente. Este símbolo podrá ser una palabra, una letra, un color, una persona o un objeto, como en mi caso. Vale, luego entenderéis por qué. Vale. Perdona, voy a beber un poco de agua. Hemos estado hablando de usos de las emociones, de la utilidad que tienen. Pero es verdad que estas emociones no siempre se presentan en la medida que nos gustaría a todos y que nos ayudaría a todos. Es verdad que toda emoción en su exceso, en su defecto, puede generar consecuencias que no esperábamos y que no son tan agradables. Por ejemplo, algunos de los efectos que puede tener las emociones en exceso son, por ejemplo, el miedo en exceso puede llevarnos a actuar de manera torpe o a bloquearnos. La ira y la alegría en exceso nos puede llevar a actuar de manera impulsiva y a equivocarnos. La tristeza en exceso puede provocar que se nos quite la gana de hacer todo y que no nos movamos de la cama, del sofá, de donde sea. Y el amor en exceso puede provocar que nos hagamos daño a nosotros mismos. Por eso es tan importante aprender a gestionar las emociones, para que nos ayuden a adaptarnos mejor a cada situación de nuestro día a día, y entre esas situaciones se encuentra nuestra práctica deportiva. Porque el deporte está lleno de emociones, desde una competición, una victoria, una derrota, cuando se cometen errores, cuando superamos esos errores, cuando nos lesionamos, cuando hacemos un grito de guerra, cuando hay un abrazo de equipo. En todas esas y muchas otras situaciones están presentes las emociones. Por ello, aprender a gestionarlas, repito, es algo fundamental. El primer paso para aprender a gestionar las emociones sería identificar estas emociones. Para ello, yo os presento una fórmula que yo utilizo y que creo que es muy sencilla. Yo uso el 1 más 2 es igual a 3. ¿Vale? 1. Describo la situación en la que se está produciendo esa emoción o conjunto de emociones. La situación concreta. El momento de la competición, el momento del entrenamiento, un fallo, la lesión, lo que sea. La describo con la mayor cantidad de detalles posibles. Más 2. Todo lo que pienso, se me pasa por la cabeza, siento, tanto a nivel físico como emocional, o hago en esta situación 1. Será igual a 3. Y yo he puesto símbolo. Aquí están mis símbolos. Y se trata de esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, que estoy haciendo en esta situación que he descrito, a qué símbolo, es decir, a qué emoción o emociones se parece. Esta es la identificación. Cuando yo encuentre con cuál de mis símbolos se identifica lo que yo estoy experimentando, he identificado mi emoción o emociones, porque pueden ser varios en una misma situación. Una vez haya identificado esto, ¿qué haré? Me preguntaré qué es lo que quiere decirme, porque cada vez que una emoción aparece quiere decirnos algo, ¿vale? Intentaré reflexionar sobre qué me está aportando esa emoción o qué quiere decirme esa emoción en esa situación en concreto. Una vez haya identificado qué es lo que quiere decirme, me pregunto, ¿esa emoción me está ayudando a adaptarme a la situación que he descrito o no me está ayudando? Si me ayuda, perfecto. Reforzaré la emoción y haré lo posible porque siga apareciendo. Pero si no me ayuda, no pasa nada. Muchas veces nos vamos a encontrar, yo misma me encuentro en esta segunda situación, en la que la emoción o bien no aparece o aparece en un grado
que no es el que me ayuda a adaptarme. Vale, en ese momento es donde viene la gestión emocional, que sería el siguiente paso a esta identificación y comprensión de la emoción. ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de decidir cómo las emociones van a influir en nuestras experiencias durante el día a día. Y eso es muy importante, ya sabéis, dentro de la práctica deportiva. Poder conocer tus emociones y poder decidir cómo influyen de alguna manera en tus entrenamientos, en tus competiciones, en tu relación con tus compañeros, con tu entrenador, etc. Vale. Por ello, os animo a entrenar la gestión emocional, empezando por la identificación. Podéis usar este 1 más 2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque aunque es un trabajo que es verdad que requiere trabajo continuo y esfuerzo, siempre vais a obtener un beneficio. Y es que marca mucho la diferencia entre un deportista que ha aprendido, conoce y sabe gestionar sus emociones y un deportista que no las conoce siquiera. Ya no que no las gestiona, sino que no las conoce. ¿Vale? Entonces os animo a que lo hagáis, a que si tenéis cualquier duda me preguntéis y a que contéis en este proceso con un psicólogo deportivo, ya sea yo, sea otro, o un psicólogo que os ayude a aprender más cómo gestionar estas emociones. Ahora dejo un espacio si hay alguna duda y mientras me podéis exponer las dudas que os hayan podido surgir, os comento. ¿Habéis visto el cartel? El tema del miércoles y el tema del sábado son temas que me habéis expuesto algunos de vosotros y me ha parecido interesante tratarlos relacionados con las emociones. Entonces, repito, si algún otro necesita o quiere que hablemos o trabajemos algún otro aspecto de psicología deportiva o del deporte, aunque no lo identifiquemos con psicología, igual tiene un foco ahí que podemos trabajar, comentármelo por mensaje en mi página, o sea, en mi perfil, en mi perfil, que lo dejo en la descripción una vez acabe el vídeo. Y ahora, si no hay ninguna duda, acabamos y hasta el miércoles.